las jornadas de formación, construyendo un laboratorio de diálogo, retos y desafíos de la catequesis. Ya estamos en la tercera jornada. Recuerden, la primera hemos tenido la luz sinodal. Padre Omar nos decía fortalecer esa pastoral orgánica de la iniciación a la vida cristiana. La segunda luz, la luz catecumenal, nos decía y nos indicaba el Padre que el catecumenado es para adultos y de inspiración y enclave catecumenal para niños y jóvenes. Y hoy estamos en el tercer paso, la tercera jornada, la luz misionera. Esta misión a la que todos estamos llamados, los bautizados, ¿no? Porque hemos recibido y nos ha conferido esta triple misión en el sacramento del bautismo, que es ser sacerdotes, profetas y reyes. Y que esta jornada nos impulse a esta salida misionera y que actualmente ya no hablamos esta salida a otro país, sino a esta salida de buscar estos ámbitos donde necesitan de la fe, ¿no? Bienvenidos y vamos a comenzar con esta inspiración y dedicando siempre en esta oración. Vamos a invitar a Kelly Mendoza para que también ejerza esta triple misión que hemos recibido del bautismo, que sea sacerdotisa, profetisa y reina, ¿no? Como nos indica la triple misión que hemos recibido en el bautismo. Bienvenida, Kelly, y empezamos con la oración. Muy buenas tardes a todos los compañeros, a todos los catequistas. Muy buenas tardes, Marcial. Bueno, pues en esta tarde vamos a hablar sobre la cruz. Y bueno, los que tenemos una cruz, lo vamos a poner en presencia del Señor. Nos disponemos a encontrarnos con Cristo, escuchando su palabra y acogiéndole en su entrega en la cruz por nosotros y por toda la humanidad. Ojalá este encuentro con el crucificado nos impulse hacia la comunión con Él y con todos los crucificados de nuestro país y de nuestro continente. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitamos al hermano Carlos para poder leer el Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Nos ponemos en silencio breve mientras en sus pantallas vamos leyendo lo que es la resonancia para poder encontrar este signo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo lo que nosotros vamos haciendo. Y bueno, este es el mensaje de la Aparecida. Marcial, ¿nos puedes colaborar con este mensaje, por favor? El mensaje del documento de Aparecida. La conversión pastoral comienza con el compromiso con los nuevos rostros de la pobreza. La globalización hace emerger en nuestros pueblos nuevos rostros de pobres.
En un mundo globalizado, los excluidos no son solamente exportados, sino superfluos y desechables. Muy bien, con la bendición del Señor, iniciemos esta linda catequesis para continuar con nuestro camino de misioneros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, querida hermana Kelly, hermano también Carlos, por la lectura del Evangelio, y hermano Marcial también por esto, para haber meditado un poquito, ¿no es cierto?, para ver esto, lo que es seguir a Cristo, es cargar con su cruz y seguir adelante. Bien, queridos hermanos, hermanas, en Cristo Jesús ya damos inicio a esta jornada, tercera jornada, construyendo un laboratorio de diálogo, retos y desafíos de la catequesis. Damos la bienvenida al hermano Balbino Juárez. El hermano Balbino Juárez ha nacido en El Salvador, dedicado a la formación de catequistas y profesores de religión en Centroamérica, Cuba y Puerto Rico. Es de la congregación de los hermanos maristas, experto en catequesis del Consejo Episcopal Latinoamericano del CELAM y miembro de la Sociedad de Catequistas Latinoamericanos. Ahora realizando su servicio, misión y apostolado en el país de Guatemala. Damos bienvenida al hermano Balbino. Adelante, querido hermano Balbino. Bienvenido. Muchas gracias, Johnny. Gracias a Marcial. Gracias a todos los que han hecho posible este laboratorio de diálogo. Me han pedido que hable sobre la luz misionera y voy a intentar compartir con ustedes alguna reflexión, pistas que provoquen nuestro diálogo y nos permitan tratar de vislumbrar qué es lo que Dios quiere de nosotros en estos momentos, ¿no? El tema que voy a tratar es una catequesis de talante misionero. Y es ahí donde quisiera empezar, ¿no? Primer aspecto de 3 que voy a desarrollar es el cambio paradigmático del concepto de misión. Y es que realmente en los últimos años y ahora con la pandemia hemos visto que todo lo que nosotros hacíamos y pensábamos y vivíamos ha cambiado de golpe. Pero ese cambio de paradigma se ha ido gestando a lo largo de los años y ahora pues lo evidenciamos de mejor manera. Y aquí quiero presentar algo que sería un proceso natural, un proceso normal de hace unos 120 años, finales del siglo XVIII, principios del XIX y XX, ¿no? Tendríamos una sociedad que, podemos decir, tiene una buena relación con la iglesia. Y estas dos fuerzas, podemos decir, son las que hacen que toda la sociedad y todos los cristianos vivan en un régimen que se ha llamado de cristiandad, donde Cristo es el centro y Cristo es el eje referencial de todo lo que se hace, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Esto ha llevado entonces que en un contexto de cristiandad, la transmisión de la fe se haga desde la familia. La familia, los novios que son cristianos, reciben el sacramento del matrimonio y cuando tiene la bendición de los hijos, pues inmediatamente ellos empiezan a transmitir esa fe que ellos ya viven. Es así como entonces encontramos que el niño o la niña que nace adquiere su identidad y pertenencia cristiana dentro de una familia, pero incluso si sale al barrio, si va a la parroquia, todo transpira un ambiente cristiano. No es difícil ser cristiano. La familia, en colaboración con la parroquia, prepara a los sacramentos y así los padres eligen a los padrinos, lo llevan a la catequesis, el niño o la niña recibe la primera comunión, la confirmación y todo sigue. E incluso después de la celebración sacramental hay un crecimiento catequístico que se da en las parroquias. También la familia encuentra una colaboración en las escuelas públicas y privadas, donde se da la educación de la fe. Y es lo que se llama la catequesis escolar, donde los niños y niñas, los jóvenes, los adolescentes, reciben las bases del cristianismo que ya viven en sus casas. Es una profundización de aquel ambiente religioso, católico, podríamos decir, que tienen en sus hogares. Cuando el estudiante pasa al ámbito universitario o al ámbito laboral, se da lo que se llama una militancia católica, y es que ahí hay grupos
que lo ayudan a seguir profundizando en lo que es la vivencia cristiana. Ahí tenemos la Juventud Obrera Cristiana, la Juventud Universitaria Católica, la Juventud Estudiantil Católica. Son movimientos que ayudan al joven, a la joven, a seguir viviendo las bases de su cristianismo. Y esto aunado dentro de una sociedad donde se vive también el año litúrgico. Nos encontramos así que las clases están reguladas por el año litúrgico. Cuando haya determinadas fiestas religiosas, toda la sociedad para y hay feriado, porque la gente puede asistir de manera masiva a las iglesias, se celebra, están las fiestas patronales, las fiestas parroquiales. Cuando hablamos aquí dentro de este régimen, podemos decir, dentro de este sistema de cristiandad, cuando hablamos de misión, no se entiende como una misión adintra, hacia adentro, porque todos son cristianos ya, todos están bautizados, sino que más bien se habla de un envío a tierras de misión. Y es ahí donde surge el concepto de misionero como aquel que sale de nuestro seno religioso y se va a llevar el evangelio a aquellas personas que están en otros continentes donde todavía no se cree en Dios. Podemos decir que aquí la máxima sería, se nace cristiano. Y si no eres cristiano, pues te haces cristiano inmediatamente, porque tanto la sociedad como la iglesia están en común acuerdo. Sin embargo, este sistema de cristiandad se ha venido, conforme pasan los años, resquebrajando. Y hoy nos encontramos con otra realidad totalmente diferente, o en algunos países va tendiendo a llegar a esto. Se da una ruptura entre la fe y la cultura, y hay una separación. Lo que antes era una amistad, un compadrazgo entre la iglesia y el Estado, hoy más bien se habla de la independencia y de una separación. Por un lado la iglesia y por otro lado el Estado. El Estado ayuda a unas relaciones sociales cordiales y la iglesia dentro de sus estructuras a unas relaciones eclesiales cordiales. Incluso pues nos encontramos ante una reconfiguración de la familia. ¿Qué implica ser familia? Antes era papá, mamá, hijos, pero hoy nos encontramos con que a veces falta el papá, o a veces falta la mamá, o a veces se vive con un tío, con una tía, o se vive con la abuela, o incluso en los últimos años, parejas del mismo género que adoptan a otros menores y se configuran también en un núcleo que podemos llamar también familiar. Todos estos aspectos nos hacen pensar entonces que va habiendo un cambio de paradigma. Y esta reconfiguración familiar no siempre ha estado acompañada con la transmisión de la fe. Esto hace que en esta nueva reconfiguración familiar la transmisión de la fe de los padres a los hijos no se da o se da incompleta. Se da entonces una tradición religiosa que se vive como un evento social. Ir a misa porque es el evento social. Participar en un sacramento porque es un evento social. Ir a la fiesta patronal, a las fiestas, pero más que por el elemento religioso, por el elemento social. También se da una separación de la familia con la parroquia. Los padres que tienen que trabajar casi todos los días delegan la preparación sacramental a los catequistas y ellos no se involucran en ello. Lo mismo pasa cuando queremos hacer un proceso de continuación o de perseverancia postsacramental. Existen los movimientos infantiles o juveniles y la catequesis. Y sí, algunos que han participado en los sacramentos, en la catequesis sacramental se apuntan, pero la perseverancia suele ser baja. Incluso en la escuela empieza a darse una separación. El Estado deja de permitir la educación religiosa escolar en la escuela pública o la permite bajo un concordato. Y la educación religiosa queda relegada a los colegios privados, a los colegios católicos o religiosos. Bien, entonces también que nos encontramos ante otro cambio de paradigma, o educación religiosa escolar, o educación cívica, o educación en valores. Y si quieres recibir educación religiosa escolar, tienes que ir al ámbito privado. También se da una ruptura religiosa entre un mundo, podemos decir, entre una parroquia, entre las convicciones de fe que tiene la familia y lo que es la universidad o el trabajo. Por un lado se da un choque de mentalidades que pueden llevar a la persona a olvidar, a renegar o a dejar a un lado su fe, o por otro lado, a tener actitudes de conservadurismo, es decir, yo me aferro a mis devociones, yo me aferro al uso de la Biblia, yo me aferro a mi misa, a mis santos, y de aquí no me saquen. También en la cultura
pues el sentido que tiene la religiosidad cambia. Ya no es solamente el encuentro con Dios, se convierte en algo de folclore, en algunos casos del comercio, aunado a estos lugares de peregrinación e incluso al turismo. Todo esto hace que haya un debilitamiento eclesial y un laicismo local, es decir, una sociedad donde las bases religiosas se van difuminando o se van apartando, se van relegando a la esfera privada. Y aquí sí, volvemos a vivir algo que se vivió en el siglo II y III, y que decía Tertuliano: los cristianos se hacen, no nacen. Hasta hace unos 100 años se nacía cristiano. Hoy tienes la opción de nacer cristiano o de ser bautizado en la fe de Jesucristo, y no es algo que todos vivan. Frente a esto, la Iglesia en el Concilio Vaticano II, que ya veía que esto se estaba dando, sobre todo muy fuerte en Europa, hace el discernimiento sobre cuál es la misión. ¿Es una misión hacia afuera, como lo hemos estado haciendo hasta ahora? Es decir, hacia países alejados donde Cristo no es conocido, ¿o realmente en los países que ya son cristianos hay un proceso de descristianización que pide una misión hacia adentro? Es así como el Concilio Vaticano II nos da una clave de interpretación y nos dice en Gaudium et Spes número 1 que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de las personas de nuestro tiempo son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia. Con esto entonces damos un cambio significativo en la forma en cómo concebimos la misión. ¿Por qué? Porque estamos adoptando un nuevo estilo en el cual la transmisión de la fe ya no parte de manera deductiva desde la palabra de Dios y el Evangelio, sino que partimos de la realidad que viven nuestros destinatarios, a los que hoy llamamos interlocutores. Es una iglesia que se abre a la escucha y trata de descubrir cómo el Evangelio puede ser buena noticia para una realidad que se está viviendo. Es ahí donde viene el método famoso de ver, juzgar y actuar. Es aquí donde se produce un desplazamiento. Los problemas y las inquietudes de la gente se toman como punto de referencia y no los principios eternos que podemos tener en el catecismo o podemos tener en la palabra de Dios. Nos damos cuenta que la humanidad contemporánea tiene unos problemas que requieren una buena nueva. Casi dando respuesta a lo que decía un catequeta mexicano, que decía que muchas veces en catequesis damos respuestas a preguntas que la gente no se hace. El concilio ya nos decía, debemos estar atentos a las necesidades e inquietudes del hombre y la mujer de hoy. Y eso lo encontramos en diferentes documentos del magisterio, en Ad Gentes. La iglesia peregrinante es misionera por naturaleza. Parte de la misión del Hijo y del Espíritu Santo. O en Evangelii Nuntiandi, número 14. Evangelizar constituye la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. Es decir, esta misión, llevar el evangelio a los demás, es lo que da razón y sentido a nuestro ser cristiano. O Redemptoris Missio. Dice que las iglesias de antigua cristiandad no pueden ser solamente misioneras para la gente que está afuera, sino que antes hay que preocuparse seriamente de los no cristianos que están en nuestra propia casa. Hacia principios del siglo XX, escandalizó en Francia un libro que se llamaba Francia, país de misión. Y eso causó conmoción porque nunca se pensó que Francia, cuna de misioneros, de santos, pudiera llegar a ser una Francia descristianizada. Igual nos dice en Evangelii Gaudium número 15, la salida misionera es hoy el paradigma, es decir, el punto con el cual nosotros obramos en la iglesia. No podemos quedarnos tranquilos en una espera pasiva, sino que debemos desarrollar una pastoral y, dicho sea de paso, una catequesis decididamente misionera. Eso es lo que nos dicen nuestros documentos en Aparecida, discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida. O esto también la misión continental que siguió a la experiencia de Aparecida. Es un estado de misión permanente que implica el envío personal y eclesial
de todos los bautizados, no solamente de unos, a anunciar a Jesucristo. Es también lo que veíamos hace 2 o 3 años en el 5º Congreso Americano Misionero, celebrado en Santa Cruz. América en misión. El Evangelio es alegría. Y tal como nos decían en el mes misionero del año de hace 2 años, ¿no? La Iglesia de Cristo en misión en el mundo, bautizados y enviados. Este es el cambio que se da de una misión que era llevada hacia afuera, hacia países que no creían, y que empieza desde casa, y que empieza en nuestra propia casa. Es aquí donde nos encontramos entonces con el segundo punto de una catequesis de conservación a una catequesis misionera. Y es que nosotros hemos desarrollado, y posiblemente todavía estamos desarrollando, una catequesis que está centrada en la preparación sacramental. Por eso es que la gente se nos va, porque al recibir la primera comunión o la confirmación, como se llamaba catequesis para primera comunión y catequesis para confirmación, ya no tiene sentido recibir más catequesis. Ha sido una catequesis centrada sobre todo en niños. Por eso el adulto no quiere asistir a una catequesis, porque piensa que esa etapa ya está superada. Es también una catequesis que se centra en los contenidos doctrinales, litúrgicos y morales. Parece ser que cristiano significa asimilar y repetir doctrinas. Ha sido también o es todavía una catequesis muy rígida en cuanto a sus estructuras. Tiene un punto de inicio y un punto de final. Y no puede haber variantes. Quien no encaja en estos procesos, mejor que no se acerque. Ha sido también una catequesis de delegación. Los padres delegan en los catequistas, el párroco en los catequistas, y pareciera ser que los catequistas son los únicos responsables de esta catequesis. Finalmente, también es una catequesis de índole escolar, donde el catequista es el maestro, donde los catequizandos son los estudiantes, donde hay un cuaderno de actividades, donde las experiencias son más bien temas de un libro, donde hay que contestar preguntas y respuestas, donde hay que memorizar oraciones, donde hay un examen final. Es una catequesis que, más que tener un criterio de discernimiento de si el niño o el adolescente, el joven o el adulto se acerca a Dios, más bien es de conveniencia. La gente busca las parroquias o los colegios donde la catequesis dura menos y donde piden menos. Es una catequesis que no tiene un sentido social, no ayuda al cristiano a encontrarse con la realidad y no lo ejercita en el servicio. Es una catequesis que trae contenidos doctrinales maravillosos, pero que no inciden en el corazón de la persona. Es una catequesis que en muchos casos se ha apoyado en la buena voluntad de los catequistas, a los cuales poco a poco los hemos ido formando casi con un estilo de seminario para sacerdotes, con una serie de contenidos doctrinales. Y finalmente ha sido una catequesis centrada en la parroquia, en el salón parroquial. Si quieres catequesis, ve a la parroquia. No es la catequesis la que sale. Esta es una catequesis que diríamos que es de conservación y que está llamada a la extinción. ¿Por qué? Porque no está apoyada en la familia, no está apoyada en la escuela, no está apoyada ni siquiera muchas veces en la parroquia y mucho menos en la sociedad. Para eso los documentos tanto de América Latina, el documento de Aparecida como el documento La alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época, como los documentos del Magisterio Universal, hablemos de Evangelii Gaudium, del Directorio para la Catequesis y del Motu Proprio Antiquum Ministerium, nos dan pistas de cómo debe ser esta catequesis de talante misionero. Primero nos dice que debe ser una catequesis querigmática. Y aquí quiero subrayar lo que aparece entre paréntesis. Es una catequesis que resalta el elemento de gratuidad. No es algo que se merezca, no es algo a lo que uno se esfuerza, sino que uno recibe la buena noticia de Dios como algo gratuito, de amistad incondicional de Él. Y es que estamos llamados a recuperar la dimensión evangelizadora de la catequesis, que hasta ahora, durante 500 años, ha estado opacada por la dimensión doctrinal. Hemos dado mucha fuerza a la doctrina y más que a la evangelización. Es ante todo un proceso de diálogo, de relación, de testimonio con hechos, más que un aprendizaje de contenidos.
En esta relación, lo que hacemos es ofrecer la buena noticia. Eso es el querigma, que es ante todo un anuncio fundamental, clave y esperado por las personas. Y es que el querigma nos dice que Dios nos ama y sale a nuestro encuentro. Y en Jesús, muerto y resucitado, tuvo un costo para Jesús, arriesgó su vida, nos da lo más preciado que nosotros podemos querer, la plenitud personal, social y medioambiental. Es ante todo una propuesta no para perfectos, sino para aquellos que consideramos que caemos y nos levantamos. Y está dada, es una propuesta que se realiza por medio de palabras. Narramos la historia de Dios, narramos nuestra propia historia, damos nuestro testimonio y también está hecha por medio de obras. Servimos a los demás, presentamos la belleza del arte, admiramos la grandiosidad de Dios en la naturaleza o utilizamos la tecnología para la evangelización. Este querigma o esta catequesis querigmática, que es el primer elemento de una catequesis misionera, es un mensaje al que se debe acudir siempre que sea necesario. Es también el punto de partida. Con él iniciamos. En la catequesis que actualmente damos, usualmente no lo hacemos, pero deberíamos verificar si la persona que se acerca a nosotros realmente ha tenido un encuentro con Jesús. Si no, no podemos empezar catequesis. Debemos más bien favorecer experiencias misioneras que ayuden a la persona a encontrarse con este Jesús. Segundo aspecto para que sea catequesis misionera. Debe ser una catequesis iniciática catecumenal. Si el primer aspecto, el de una catequesis querigmática, nos hacía el énfasis en que esto es un don de Dios, un don gratuito, algo que Él nos da, también requiere una respuesta nuestra. Y es que entonces la iniciación a la vida cristiana es la respuesta que la persona da cuando escucha el querigma, cuando se encuentra con Dios. Es aquella buena noticia que yo esperaba y que digo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque me emociono con esto. Y es Dios que nos dice, si aceptas mi amistad, te ofrezco a hermanos y hermanas que te van a acompañar y te van a ayudar a descubrir la alegría de ser mi amigo. Es un carácter, este itinerario tiene un carácter de iniciación. ¿Por qué? Porque la persona que ha sido cristiano a medias o que no ha sido cristiano o que estaba en contra de los cristianos, afianza una identidad nueva, ser amigo de Dios y una pertenencia, ser amigo de Dios en medio de otros amigos y amigas. El itinerario ayuda a interiorizar la fe, ayuda a interpretar la vida desde el Evangelio, ayuda a que uno se introduzca en la vida de la comunidad, no solamente en doctrinas, y sobre todo lo ayuda a vivir la presencia de Cristo en la comunidad y en los sacramentos. Y es que la comunidad tiene un gran sentido dentro de esta catequesis. No es simplemente que yo me preparo para recibir un sacramento o yo me preparo la vida, sino que lo hago junto a otros. En la comunidad se crece, se discierne y se experimenta qué significa ser cristiana, cristiano hoy. Y es una catequesis misionera en la que todos colaboran, los familiares, los catequistas, los ministros, los consagrados, la comunidad. Todos tienen algo que poder aportar. Es un proceso también que rompe el tiempo y el espacio. No es algo que se realiza solamente en el salón parroquial o en la parroquia. Se desarrolla en múltiples escenarios y no está destinado solamente a hacerlo durante un año, año y medio. Es el tiempo que sea necesario para que la comunidad, por medio del catequista, verifique que tú estás haciendo una configuración como cristiano, como cristiana. Es donde se correlacionan diferentes dimensiones. La lectura y oración con la palabra, la liturgia, la vida comunitaria, el servicio, el testimonio. Creces en muchos aspectos, no solamente para aprender 15 temas que te puede dar un catequista. Finalmente, es una catequesis mistagógica. Hemos visto querigmática, es una catequesis catecumenal y es una catequesis mistagógica. Y es que esta catequesis debería ser un camino en el que la experiencia va siendo iluminada. Te ayudan a encontrar la Biblia y te ayudan
a descubrir por qué la Biblia es importante para ti. Hay una celebración, participas y logras tú comprender por qué es importante participar. Es decir, se experimenta, se comprende y se actualiza. Uno va descubriendo cómo va creciendo en cristiano y vive momentos alegres, vive momentos cuestionantes, vive momentos tristes, pero va haciendo una relectura y va viendo cómo todo esto está dentro del plan de Dios. En una catequesis mistagógica se aprende a ser competente en la relación con Dios en distintos ámbitos. Es decir, que tú deberías ser capaz de vivir en fraternidad, en solidaridad y en espiritualidad. Tú puedes encontrar a Dios en el hermano o hermana necesitada y en la contemplación de Dios, ya sea en el sacramento, en los sacramentos, en la palabra de Dios. Y es un proceso en el que se aprende haciendo. Actúas y luego haces una relectura o una interpretación de lo que has hecho. Es lo que en educación se llama metacognición. Esta catequesis debería ayudar a las personas a hacer experiencia de Dios y a interpretar esta experiencia que se da en múltiples circunstancias para encontrarle el sabor y el sentido. Es algo a lo que tú vas a querer volver constantemente. Finalmente, y con esto termino, si queremos una catequesis que responda a un nuevo paradigma donde se acaba lo de conservación y tenemos que hacerla misionera, si queremos lograr una catequesis querigmática, una catequesis de inspiración catecumenal y una catequesis mistagógica, necesitamos formar a catequistas misioneros con itinerarios en clave misionera. ¿Qué implica esto? Fíjense que en 1970 y tantos, el número de catequistas que había en el mundo eran 250,000. Hoy somos más de 3 millones de catequistas en el mundo, según las estadísticas de Roma, del Vaticano. Y es que podemos decir que en todo el mundo hay catequistas que saben o han sabido difundir el Evangelio y sobre todo también, como nos dice el motu propio, han sabido animar a sus comunidades en el camino de la fe. Son personas que son líderes, lideresas en sus comunidades. Pero ya no basta ser líder en la comunidad de origen. Hoy estamos llamados a salir al encuentro de aquellos que esperan conocer la fe. Puede ser que vivan en nuestro propio barrio, puede ser que vivan en otra parroquia, puede ser que vivan en otros lugares. Es entonces donde nos dice el motu propio que estamos llamados a manifestar nuestra competencia pastoral en el primer anuncio. Hemos sido buenos y hemos sido expertos en preparar a los sacramentos. Hoy se nos pide dar un paso adelante. No basta solamente con saber contenidos doctrinales. Debes salir al encuentro de las personas que a lo mejor no te están buscando y ofrecerles, escucharlas, contemplarlas, verlas y ofrecerles una buena noticia que realmente los ayude a ser mejores personas. Nos dicen que debe ser un catequista que sea testigo de la fe, que sea maestro, que sea mistagogo, que acompañe, que tenga una pedagogía que ayude a los demás a encontrarse con Dios. Incluso nos dice que aquellos que opten por el ministerio de catequista deben estar dispuestos a ejercer este ministerio ahí donde el obispo, ahí donde sea necesario, animados por un verdadero entusiasmo apostólico. Y es aquí donde está la tarea que ahora las conferencias episcopales tienen, porque ya que el Papa nos ha dicho que el catequista viene a ser ahora un ministerio, no solamente lo que hace, sino lo que es, tenemos que preparar, las conferencias episcopales tienen que preparar itinerarios que los formen en este primer anuncio, en este querigma, en esta catequesis misionera. Necesitamos en este momento un catequista de calle, un catequista que sepa escuchar y acoger, un catequista que comparta su experiencia, no solamente sus conocimientos, un catequista que ofrezca lo bello, lo bueno y noble de Jesús con diferentes lenguajes. Ya no solamente basta la palabra o el cuaderno o la pizarra, un catequista que invite.
Y en todo esto, y con esto termino, tenemos las palabras de Dios, ¿no? Que son las que nos acompañan. No temas, estoy contigo. Él primerea con su gracia, por medio del Espíritu Santo, y nosotros vamos construyendo aquello que Él ha iniciado. Con esto, para nuestros trabajos en grupos, 2 preguntitas que nos pueden motivar. ¿Qué catequesis predomina en tu ambiente? ¿De conservación o misionera? Y número 2, ¿qué pasos debemos dar para formarnos para una catequesis misionera? ¿Qué sugerencias le daríamos a las conferencias episcopales, a nuestros obispos, para desarrollar esta catequesis misionera? Agradezco su atención y pasamos entonces con Marcial para los grupos. Ya están formuladas las preguntas y pasamos inmediatamente a los grupos. Recuerden, siempre que haya alguien, un secretario, para que vaya recopilando, porque ese aporte que ustedes están haciendo es muy importante y lo subimos a la plataforma y va a servir, realmente va a servir. Pasamos a los grupos y aprovechen el tiempo. Desde que te conocí, detuve mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Es el Espíritu de Dios en cada catequista, contemplar tu cruz, Señor, me lleva a la viña, es la hostia, es el perdón que
te da nueva vida junto a Cristo y su amor. Vivamos hoy su palabra y así catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor, a quien le hace falta tu amor, a quien le hace falta tu amor. Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Es el Espíritu de Dios en cada catequista, contemplar tu cruz, Señor, me lleva a la viña, es la hostia, es el perdón que te da nueva vida junto a Cristo y su amor. Vivamos hoy su palabra y así catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti,
que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy, y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz, tu guía, es la madre espiritual de cada catequista, y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy, y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy, y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Es el Espíritu de Dios en cada catequista, contemplar tu cruz, Señor, me lleva a la viña, es la hostia, es el perdón que te da nueva vida, junto a Cristo y su amor, vivamos hoy su palabra. Y así, catequista hoy yo soy, y ser Bien, ya estamos retornando todos ya a la sala. Hemos tenido 50 grupos, Wow. muchos, 50 aportes. Vamos a tomar un poco de examen, hermano, ¿le parece? Está bien, está muy bien. A ver, vamos a ver si han trabajado el grupo. A ver, vamos a invitar al grupo número 33. A ver. Alguien me dirá, pero ¿quiénes son del grupo 33? Vamos a invitar a Fanny Romero, Neilsi Soria, Silvia Garza, Jessica María Ruiz Roca. A ver, ¿están? Levanten la manito y les vamos a dar el audio. No han compartido, creo. Hay examen, entonces. A ver, otro grupo, a ver si es que el tiempo es muy corto, sabemos, ¿no? A ver, ahí Elizabeth del grupo 18, dice, ahí está Edith Mendoza. Ahora sí, ya puedes activar tu micrófono. Edith, ya estabas tu micrófono. Ok, sí, perdón. Bueno, en nuestro grupo compartimos que la mayoría o casi todos estamos en un, predomina la catequesis de conservación. Nos falta mucho para hacer catequesis misionera porque no cualquiera le entra eso. O sea, seguimos yendo a la iglesia a que nos den la catequesis, sino la iglesia a salir a evangelizar. Estamos todos igual. Me tocó a mí con Altagracia de República Dominicana, Mercedes de México, y hermana Marina de Bolivia, y yo que soy de México, y todos coincidimos en lo mismo, que nos falta mucho y tenemos que trabajar mucho para hacer una catequesis misionera. Y también nos comentaba aquí los pasos que hay que dar. Nos comentaba la hermana Marina de Bolivia que es muy conveniente que se les dé
misión para niños, la catequesis misionera infantil, desde pequeñitos para que se vayan encaminando a saber lo que es una catequesis misionera y tal vez de ellos nazca ya los catequistas misioneros, o sea, desde pequeños, porque luego a veces nosotros ya estamos de una manera trabajando y se hace difícil el cambio, no imposible, por eso tenemos que echarle muchas ganas, pero de eso va desde niños, enseñarles lo que es hacer misión. ¿Sí? Es lo que nuestro grupo compartió. Hubiéramos querido más tiempo, pero nos cortaron a la mitad. Gracias. Gracias, Edith. Qué bueno que han ido trabajando, ¿eh? Y dentro de la catequesis siempre estamos motivándoles, ¿no ve? Les decimos, qué buena participación, le damos un regalo. Entonces le vamos a dar a los del grupo la cuenta de Family, ¿cómo es? Fanflix, ¿no? La cuenta que se parece a Netflix, pero el cristiano, ¿ya? Entonces se contactan y vamos a regalarles también esto para motivarles, ¿no? ¿Le parece, hermano, un grupo más? A ver si escuchamos estas propuestas. Bien, bien, bien. Ahí, a ver, ¿quién ha levantado la manito? Elizabeth Fallas Monje. Puede prender su micrófono. Ya está. El grupo de nosotros hablamos de cuál catequesis nos gustaría desarrollar en nuestros países y vimos la necesidad de trabajar en la catequesis misionera. ¿Qué es lo que nos está impidiendo o cuáles son los pasos a seguir para poder implementar una catequesis misionera, verdad? También es cambiar el paradigma de seguir pensando que tenemos una catequesis de sacramentos, ¿verdad? Como si estuviéramos en el Concilio de Trenton, en el cual lo importante son los sacramentos y no lo que el Concilio Vaticano II nos indica de renovar toda la catequesis, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la misión. Es nuestra manera de cambiar y de pensar, digamos, cómo estamos anunciando. Salimos a nuestras comunidades y lo que llamamos es a una catequesis infantil, a una catequesis de confirmación. Volvemos a caer en el mismo paradigma sacramental, ¿verdad? En lugar de salir a nuestras comunidades y plantear una nueva propuesta. O sea, si vamos donde el más necesitado, ir a entregar el querigma, poder ir a anunciar el querigma con una nueva inspiración catecumenal, pudiendo traer más gente a todo el proceso y a este estilo de vida que nosotros tenemos. Ese es nuestro aporte. Fuimos 4, la hermana de Brasil, Gabriel Fuentes, y no me acuerdo del otro, no lo apunté. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermana. Algunos escriben, nos ha faltado tiempo, algunos no han hablado. Entonces, y ese es el laboratorio que queremos, ¿no? Ese diálogo fraterno que hay un hermano catequista que está haciendo esta misión con sus dificultades, con sus alegrías, y ese es el encuentro que queremos provocar en estos pequeños grupos. Bien, vamos a pasar ahora a las preguntas, por favor, Kelly, y las manitos pueden ir levantando para las preguntas ahora, ¿ya? Elizabeth, internamente después también les vamos a brindar la cuenta para que se vayan formando con las películas también en Fanflix. Muy bien, vamos a ir leyendo primeramente, está bien 3 preguntas para que vaya respondiendo el expositor y luego 3 personas, 3 preguntas, 3 personas. Y ya la primera pregunta dice, en estos tiempos de grandes cambios, ¿cómo puede la familia fortalecer su caminar como misionera de una sociedad con múltiples dolencias psicológicas y espirituales? Esa es una pregunta. Nosotros católicos no hemos explotado el lenguaje cercano y nos fuimos a la ortodoxia, mientras nuestros hermanos evangélicos protestantes lo aprovecharon muy bien.
¿Cómo retomar ese lenguaje cercano, fraterno, en la catequesis sin caer en superficialidades? Y la última, ¿cómo sería el proceso formativo o qué propuestas se podría dar a nuestra realidad para realizar una catequesis? Esas 3 preguntas primeramente. Hermano Bien. Balbino. De la primera yo podría decir que la familia debe recuperar su dimensión de transmisión de la fe. Es decir, donde los hijos e hijas aprendan las primeras formas de relacionarse con Dios. La bendición de la mesa, el tener en la casa un lugar donde haya una imagen de un santo, una imagen de Jesús, una imagen de María, el poder asistir en la medida de lo posible a la Eucaristía en familia, son aspectos que ayudan a la persona, que ayuda a cada familia a no perder esa dimensión religiosa que debe estar. En muchas familias lo que se está haciendo es que los padres asumen el trabajo de llevar el sustento diario a casa y delegan en los abuelos esta etapa religiosa, pero se corre un peligro. La idea es que cada quien en la medida de lo que puede transmita sus convicciones a sus hijos. ¿Por qué se cree en Dios? ¿Por qué se espera en Dios? ¿Cómo se vive, por ejemplo, ahora en la pandemia, en las enfermedades? ¿Cómo está esa confianza que se tiene en Dios, no? ¿Cómo recurrimos a Él? Nuestros hijos van a aprender aquello que nosotros hagamos. Y si no hacemos nada en casa, mucho menos vamos a poder hacerlo fuera. No solamente la parte doctrinal y de oraciones, sino también la parte de servicio. El servicio que hacemos en nombre de Jesús para nuestros miembros de la familia, para nuestros vecinos, para aquellos con los que vivimos y para los más pobres. Son 2 formas de acercarse y de evangelizar desde la familia. La cuestión del lenguaje. Yo diría que en la Iglesia Católica hemos hecho mucho énfasis en el lenguaje que está destinado a el intelecto. Somos muy buenos en el lenguaje doctrinal, en el lenguaje moral, en el lenguaje litúrgico, pero nos hemos olvidado de un lenguaje que en algún momento lo decía alguien, un lenguaje cercano, es decir, un lenguaje que toque el corazón. Y en ese sentido, en las iglesias evangélicas, si nos damos cuenta, cuando tú llegas por primera vez, te sientes acogido. Esa identidad y pertenencia te la hacen sentir desde el primer momento, porque para ellos el encuentro con el hermano o la hermana es importante, cosa que nosotros podemos ir a la iglesia, podemos ir a misa, podemos participar, comulgar y no haber conocido a nadie. Esa proximidad, esa cercanía es un eje básico para este cambio paradigmático. Y tercero, ¿qué proceso formativo podemos nosotros implementar? Miren, no podemos ofrecer aquello que no hemos vivido. Nosotros somos hijos e hijas de una catequesis sacramental y doctrinal. Y si queremos hacer un cambio, debemos empezar por nosotros mismos haciendo procesos que nos ayuden a iniciar, a comprender qué significa iniciarse. Ya lo hacemos en muchas cosas en la vida cotidiana. Sacar la licencia de conducir, ir a pagar un recibo. Hay diferentes cosas en las que somos iniciados. Y ese mismo proceso deberíamos hacer. Hay alguna diócesis en el mundo, creo que en Canadá, que ahora con la pandemia dijeron a sus parroquianos, vamos a parar las catequesis que tenemos y vamos a reiniciarnos en este nuevo paradigma porque queremos detener lo que ha sido una catequesis de conservación. Y eso implica, pues, el dedicar un tiempo, primero, para verificar que cada catequista haya tenido un encuentro real con Jesús. No solamente que sea catequista porque lo heredó o porque se lo pidieron, sino porque él siente la necesidad. Y a partir de ahí ir haciendo cuál va a ser ese proceso. Iniciarse en la vida de comunidad, iniciarse en la Sagrada Escritura, en la oración personal y comunitaria, en el servicio. No podemos iniciar a unos en el servicio si nosotros primero no conocemos qué servicio podemos ofrecer dentro y fuera de la parroquia. Paro ahí por si hay más preguntas de los que están aquí presentes. Y podemos ir levantando las manitos también los que quieren preguntar directamente al hermano Balbino, también escribir en el chat como lo están haciendo algunos. Tenemos más preguntas, creo, del chat, ¿no, Kelly? Sí, tenemos. El reto misionero
es hacer escuelas dominicales, escuelas bíblicas y de formación permanente. ¿Qué herramientas nos recomiendan para hacer una catequesis misionera en este tiempo de pandemia? El camino neocatecumenal de Kiko Argüello vendría a ser misión ad intro según los criterios del Concilio Vaticano II. Y la última, si bien no se nace cristiano, si no se hace, pero la pandemia fue el examen para muchos, ¿será necesario que estamos iniciando una autocristianización? Bien, gracias. La primera hablaba si las escuelas bíblicas o las escuelas misioneras. Yo creo que son formas de evangelización, pero un aspecto que nos ha dicho el directorio para la catequesis es que debemos desligar el elemento escolar con el cual hemos hecho hasta ahora una catequesis de conservación. Y cuando hablo de un dinamismo escolar, es un dinamismo donde juntamos a personas con la misma edad, donde hay un instructor, donde hay unos oyentes, donde se da una nota, donde se hacen exámenes. La catequesis misionera es una catequesis que cambia también la estructura y que no solamente se fundamenta en un tema que se recibe, que se da, sino también en experiencias de visitar a enfermos, de visitar a ancianos, de experiencias de celebración, experiencias de vida comunitaria. Las escuelas bíblicas, la escuela misional, son buenas en la medida que pongan estos elementos experienciales también. Si no, volvemos a hacer una escuela y volvemos al tinte escolar, donde nos vamos a graduar y no volvemos. ¿Qué herramientas? Yo creo que una de las grandes herramientas que tenemos es el aprendizaje en el servicio. Pensamos que a Cristo solo nos acercamos por medio de los sacramentos, y ahora que no tenemos sacramentos por pandemia o es más difícil, se nos ha movido el tapete. Pero es que hay tantas formas en las que nos podemos encontrar con Dios, con Jesús. En el pobre, ahí está Él. En el necesitado. Y si nosotros en la catequesis misionera llevamos a la persona a encontrarse con este Dios que está presente en el débil y en el necesitado, estamos haciendo también una experiencia religiosa. Incluso la posibilidad de conocer y de experimentar la vida de las fuerzas vivas de la parroquia. Acercarnos al coro, acercarnos a Cáritas, acercarnos a los delegados de la palabra. Hacer vida comunitaria con ellos implica también crecer y hacer un estilo catecumenal de encuentro, de búsqueda. Preguntaban si el camino neocatecumenal es también una forma de misión ad intra. Kiko Argüello y no recuerdo Carmen, ellos acogieron el llamado que hacía el Concilio Vaticano II de recuperar el ámbito de adultos a partir del catecumenado del siglo II. Y ellos tuvieron la audacia de tratar de traer el catecumenado, las bases del catecumenado, por eso le llamaron neocatecumenado, es decir, un catecumenado nuevo, y tratar de recuperar ese estilo de discernimiento, con sus pros y con sus contras. Yo creo que efectivamente ha sido una forma, un camino de poder ayudar a la persona a tomar conciencia de su ser cristiano para vivirlo a plenitud. Quizá hay aspectos que pueden ser mejorables y ellos pues lo saben y van haciendo los procesos. Finalmente, en este tiempo de pandemia donde no podemos salir, todos hemos tenido que aprender cómo nos nutrimos de Jesús. Y eso es importante. O sea, podemos nutrirnos de Jesús a partir de una misa televisada, de una misa de internet, de una película, de la oración personal. Recordemos que el camino del cristiano es un camino personal, pero que siempre debe estar apoyado en la comunidad. Dios nos salva en comunidad, es decir, siempre se ha manifestado como el Dios de un pueblo, no el Dios personal. Y eso requiere de nosotros, pues, hacer los esfuerzos para seguir creciendo personalmente, pero sin desligarnos del elemento comunitario. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos 3 personas con las manos levantadas. Por favor, seamos puntuales con las preguntas. María Isabel Limón, luego Georgina Canche y posteriormente Ana Catalina Agüero. Muchas gracias.
Sí, buenas tardes. Hermano Balbino, una pregunta en cuanto a jóvenes, al sector de los jóvenes. Muchas parroquias carecen de elementos o agentes jóvenes y creo que es un común denominador que he venido observando. Entonces, ¿de qué manera hacemos vivo el querigma en ellos específicamente? Correcto. Pongo un caso. Hasta hace 2 años he estado en un colegio que ofrece confirmación. Y los catequistas, en especial la catequista coordinadora, no es una catequista joven, ya es una catequista abuela. Sin embargo, los muchachos la quieren y la adoran. ¿Por qué? Porque ella es alguien que está ahí para ellos, no para juzgarlos, no para recriminarles que llegan tarde, no para decirles por qué tal cosa o por qué el otro, sino que ella está ahí para recibirlos, para hacerlos sentir bien, para invitarlos a hacer el proceso, para animarlos cuando parece que van a dejarlo. Ella ha descubierto eso, ¿no? Quizá no es la parte teórica, quizá no es la edad, pero es el sintonizar con los muchachos, el quererlos. Yo creo que si un chico, un adolescente, un joven siente que la persona que lo está acompañando lo quiere, pues él va a responder de amor con amor. Nos dice Christus Vivit que debemos encontrar nuevos lenguajes. No significa que nosotros vamos a hablar el lenguaje de ellos, pero sí que podemos utilizar la tecnología y debemos ver cuáles son los puntos de interés de ellos, en una actitud de acogida incondicional, de escucha, de cariño. Yo creo que lo decía un catequeta italiano, el lenguaje del amor es el mejor lenguaje para la catequesis. No tanto el lenguaje de la exigencia, el lenguaje de no viniste la vez pasada, ¿por qué no viniste? Vienes vestido inadecuadamente, llegas tarde. Tenemos que empezar por el lenguaje del amor. Gracias. Y ahí habrá más muchachos que quieran después ser, hay que invitarlos a ser también ellos catequistas. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien. Georgina Canche. Georgina, sí. Muy bien. Ana Catalina Argüero, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, es comentario pregunta. La renovación no es algo solo de la catequesis, es de la iglesia. La renovación debe ser a nivel de toda la iglesia. Entonces, mi cuestionante, mi interrogante es un poco que todos los esfuerzos que se hacen desde la catequesis, inclusive en la conferencia episcopal en Costa Rica, hay un obispo designado para la catequesis y se renuevan los textos y se asume el paradigma de iniciación a la vida cristiana, ¿verdad? Como paradigma de la catequesis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay un muro y, por ejemplo, varios, pero por ejemplo, la formación de los sacerdotes, yo sé que no podemos hacer nada en ese sentido, a lo que voy es, o sea, no nos vamos a cansar de hacer esfuerzos, ¿verdad? Pero yo he tenido curas párrocos que nunca conocieron el directorio general y mucho menos conocen el directorio del no directorio. Yo lo que hago es regalárselos, pero igual lo ponen en sus bibliotecas. Entonces, mi pregunta es, digamos, yo trato de negociar y así todo este asunto y a nivel diocesano lo hacemos, a nivel vicarial, asistimos a un equipo nacional de formación, se van dando pasos, pero es un proceso un poco lento porque la renovación no es solo de la catequesis. Muchas gracias. Gracias a lo que tú dices, pues es una realidad no solamente de Costa Rica, sino yo creo que de todos los países de América Latina. Los cambios no son fáciles y como tú dices, hay que negociar, hay que tratar de dialogar con el párroco, con los obispos, para ir logrando poco a poco pequeños cambios. Hay un documento, Veritatis Gaudium, que habla sobre los criterios que debe tener los estudios eclesiásticos, los estudios que se ofrecen a los seminaristas. Y dentro de ese documento indica que que los seminaristas deben ser introducidos intelectual, espiritual y experiencialmente en el querigma, en la iniciación cristiana. Es algo que por lo menos en deseo y en papel está puesto. Yo creo que el cambio se va a ir dando poco a poco, pero yo creo que sí
va surgiendo una nueva generación de sacerdotes que se sienten parte de estos procesos. Y lo que tú dices es cierto, hay muchos lugares donde los grandes documentos no se llegan a conocer. La conversión pastoral que pide la iglesia en Aparecida, la conversión pastoral que nos pide el Papa, empieza con la conversión personal nuestra. Y desde nuestro testimonio puede ser que poco a poco también, no todos los sacerdotes están cerrados a esta conversión, ¿no? Yo creo que hay ejemplos de sacerdotes que caminan junto a sus laicos, pero sí, todavía es un camino que tenemos que ir haciendo, si queremos realmente ser consecuentes con nuestra vida cristiana, ¿no? Gracias, gracias, Ana. Muy bien. Ahora sí, Erisela o Axaca, la última preguntita y luego leemos. Ahí está también Georgina, que creo que también quería pedirse. Erisela, te escuchamos. Sí, buenas tardes. ¿Cómo podemos llevar a cabo ese cambio de una catequesis conservadora, de conservación, a una catequesis misionera, si es bloqueada por, incluso otra vez menciono sacerdotes? Anteriormente tenía un sacerdote que era como que nos estaba encaminando a esa catequesis misionera, pero nos mandan a otro que es totalmente conservador, ¿no? Pero pues aquí en la diócesis mandan por 5 o 6 años. Entonces nosotros como catequistas al menos sabemos catequistas disponibles y quizás con un poco mayor de responsabilidad. Lo digo porque me gusta mucho estar dentro de la catequesis y cumplir muchas veces con todo lo que es la formación, pero no podemos avanzar. Incluso te bloquea el hecho que el sacerdote te diga por aquí no, y aquí no, y no, y no. Entonces, si el sacerdote que apenas llegó tiene 5, le van a dar 5 años acá, nosotros tendríamos 5 años de retroceso, o hay una manera de cómo poder solucionar eso. Yo creo que una de las formas pastorales que los obispos tienen es la posibilidad de un diálogo a la hora de preparar los proyectos diocesanos y los proyectos parroquiales. De tal manera que los procesos de catequesis no dependan del párroco de turno, sino que dependan de aquellas personas que viven diariamente, que están en el día a día en la parroquia. Pero para llegar a eso es un camino de diálogo, es un camino de escucha que se tiene que ir haciendo poco a poco. No digo que va a ser la fórmula perfecta, pero puede llegar un momento en el cual de manera diocesana se llegue a establecer la catequesis como algo que va a permanecer con unos criterios generales para toda la diócesis, donde independientemente de que esté tal sacerdote, tal religiosa o tal religioso, los laicos pueden seguir llevando los mismos lineamientos. Y esto requiere reuniones constantes para ir poniendo de palabra y por escrito lo que se va haciendo. Gracias. Muy bien, damos paso a Georgina Canche, por favor. Habilitamos el micrófono. Ahí le están poniendo el micrófono. Alfredo también ya está o Alfredo, si tiene. Alfredo, bueno, mientras tanto, sí. Hola, ¿sí me escucha? Sí, sí. ¿Balbino? Sí, sí, hola. Bueno, mi pregunta puntualmente va a lo siguiente. Nosotros, aquí también es conservador, pero estamos haciendo ya inicios de una catequesis misionera. Son experiencias que estamos haciéndolo con mucho riesgo, pero nos animamos a hacerlo. La pregunta puntual es, estamos usando un criterio de un querigma, como nos dice de Jesús, pero un Jesús más apegado a la realidad, basándonos en el Mesías, el príncipe de la paz, hasta con el Magníficat de María. En tiempos tan lo que nos está pasando, creemos nosotros de que Jesús es la salida y su proyecto en cuanto a lo que es el mundo, ¿no? De justicia, de valor, de fuerza, de cambiar, o sea, el Jesús de la historia, que es muy fuerte, a veces nos asusta a nosotros, lo que nos dice la Biblia, por ejemplo, el Magnificat, pero es válido ese criterio porque a veces tenemos miedo de verdad, porque es muy fuerte y la gente nos pregunta, y presentamos a un Jesús revolucionario, como nos dice en este momento, que es fundamental, ¿no? No sé si es válido
o no, o es muy peligroso? Quizá la figura del Jesús revolucionario pegó mucho en la época de los años 70 y 80, donde en muchos de nuestros países existía todo esto de revolución. Hoy pienso yo que para el siglo XXI, lo dice Evangelii Gaudium, lo dice el Directorio para la Catequesis, necesitamos un querigma que tenga una dimensión social, es decir, un querigma que nos acerque a Jesucristo, muerto y resucitado, pero también un Jesucristo que anunció el reino de Dios, y un reino de Dios que se hace presente en la plenificación y la dignificación de la persona. O sea, en la medida en que nosotros ofrecemos una buena noticia que haga que la persona trascienda, es decir, se acerque a Dios, bien. Pero esa trascendencia queda incompleta o queda en una sola patita si no ponemos la otra patita del servicio. Es por eso necesario que ese acercarse a Dios no sea solamente al Dios abstracto, al Dios trascendente, sino también al Dios que está en la inmanencia. Y está en la inmanencia en el pobre, en nuestros hermanos y hermanas en comunidad, en lo creado. Si nosotros logramos ser buenas personas y logramos transformar nuestra persona, podremos transformar también y ayudar al hermano que está cercano y que está en necesidad, al pobre, al inmigrante, al desempleado, al enfermo. Podremos acercarnos al hermano y hermana que está en la comunidad, también es la dimensión social, y también al medio ambiente que requiere de nosotros que tengamos unos hábitos y unas prácticas ecológicas. Yo creo que esa es la forma en cómo hoy en Evangelii Gaudium o en el Directorio para la Catequesis o en Christus Vivit nos está diciendo el Papa Francisco que debemos ir. En Fratelli Tutti. Es decir, tratar de hacer es el Evangelio de Jesús que nos ofrece la plenificación, la dignificación del ser humano, hombre o mujer. En eso consiste ahora la revolución de Jesús. Lograr que la persona sea mejor persona y viva más feliz y desarrollada. Muy bien, ahora sí, ya está con micrófono Georgina. Georgina. No le escucho, no le escucho. Estamos sin volumen. No se le escucha. Si escribe en el chat su pregunta mientras escuchamos a Adana y entonces pasamos la... Jorge. Jorge primero, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola Jorge. ¿Cómo está? Muy buenas noches, padre. La pregunta fundamental que yo quería hacer, sobre todo, para hacer la catequesis principalmente en sentido de eso de conservacionismo o misionero, pues tendría que utilizar siempre un texto base más o menos para llevar adelante la catequesis, o digamos el catequista viendo la necesidad puede crear algunos digamos temas principales para poder enseñar a los niños, por ejemplo, porque no siempre los textos son de agrado a veces de un catequista o sino del mismo párroco, ¿no? O de los mismos niños que a veces con el texto se aburren. Por eso yo decía posibilidades, digamos, de hacer texto, o si un catequista es mejor, más práctico, así avanzamos estos temas y así sucesivamente. Eso es solamente. Gracias. Gracias. Jorge, la catequesis utiliza los textos como un apoyo, pero no puede ser la catequesis solamente fundamentada en temática, porque entonces estaríamos cayendo en una catequesis escolarizada o en una catequesis de tipo doctrinal. Y el Directorio para la Catequesis nos dice que una catequesis misionera tiene que tener un sentido catecumenal, es decir, donde se cubren varias dimensiones. Tiene que haber una experiencia de servicio, tiene que haber experiencia de vida comunitaria, tiene que haber experiencia de oración, de celebración litúrgica. Y esas experiencias no vienen en un texto. El texto te ayudará para la dimensión doctrinal, pero no es toda la catequesis. Por eso pensar que si cumplo el texto ya cumplí la catequesis, no. ¿Cómo ayudas a tu interlocutor a verificar que él haya tenido una experiencia de encuentro con Dios, con los más necesitados? Tienes que pensar a su edad y en su condición a qué necesitados va a ayudar, y no solamente un día, sino varios días. ¿Qué experiencia tiene
de haber conocido a diferentes personas en la parroquia o a diferentes movimientos o pastorales que se realizan. Eso no aparece en el libro. Ese es el cambio paradigmático que nos están pidiendo, de una catequesis doctrinal a una catequesis experiencial. El libro siempre ayuda, pero no esto. Bien, Georgina, ¿tenemos la pregunta escrita? ¿Podemos ahora sí escucharla? Bueno, mientras tanto, Dana Venegas, por favor. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. padre. Gusto. Fíjese que vaya, mi pregunta en sí, para no dilatar tanto, ¿verdad? Todo lo que se ha estado diciendo al respecto, padre. ¿Usted cree que también podemos implementar al respecto lo que es también unir, pues realmente también lo que ha estado ocurriendo, el rescate de la fe? Porque acuérdese que también no solamente, como usted decía, en lo que es exclusivamente los sacramentos, porque como decimos, vaya, hay personas que solo llegan a bautizar, a hacer los sacramentos y nos vemos. Y cuando parece que, como le decía en el grupo, parece que todo el trabajo que se ha hecho de años quedó en nada. Entonces, no sé si también podría unificarse, padre, esto del rescate de la fe, porque definitivamente las personas no, parece que todo lo que se dice no llega a nada y solo cumplen un requisito. Entonces, esa es mi pregunta, si realmente se puede implementar dentro de la catequesis todo lo que es rescatar la fe en sí y obviamente con la palabra, pues con las Sagradas Escrituras. Yo creo que rescatar la fe, si entiendes por fe el conjunto de doctrina, ya más o menos lo hacemos por medio de catequesis. Pero Sí. yo creo que más que rescatar la fe de tipo doctrinal, lo que tenemos que rescatar es aquellas dimensiones de la vida cristiana que muchas personas en nuestra parroquia no han tenido la experiencia de vivir. Por ejemplo, la iniciación al servicio. Sí, Muchos claro. piensan que la catequesis solo es preparar al sacramento, pero catequesis también es ayudarte a que tengas una experiencia de servicio en la parroquia o de servicio a los más necesitados, y eso no Sí. lo han vivido. O hay otros que, por ejemplo, necesitan tener una experiencia de oración Eso es verdad. personal, de oración comunitaria. Pues esa también puede ser catequesis. O catequesis, por ejemplo, para los que viven en una situación de enfermedad o de dolor o que han perdido un familiar. Todas esas experiencias, que son también experiencias asumidas por el cristianismo, pueden ser acompañadas. En ese sentido, sí, la catequesis, una catequesis misionera no puede solamente quedarse en sacramentos. Debe ir ahí donde haya personas que quieran escuchar el mensaje de Dios. Y eso no significa que vamos a armar todo un temario sobre Biblia, no. Puede ser que la persona necesite algo específico, una buena noticia para el momento, y después quieras prolongarlo en una comunidad de fe. En ese sentido pienso que debe darse. Muchas gracias, ahora sí, Georgina. Hermana Georgina. ¿Te escuchamos? Georgina Canche. Creo que no sale el audio. Mientras tanto, vamos leyendo, por favor. Tenemos 3 preguntas aquí. Perdón. Es cómo lograr en nuestras jurisdicciones que en los materiales de preparación a los sacramentos, tanto de niños, jóvenes, adultos, se implementen temas misioneros. ¿Cómo estamos nosotros formados con estos talleres? ¿Se está dando esto en nuestras diócesis y conferencias para poder ser apoyados por nuestros sacerdotes? A veces decimos estamos en tierra de misión y pasa nomás una catequesis superficial. ¿Será que el término misión se devaluó? ¿Podemos responder mientras tanto? Correcto. Y hermano, había alguien también que estaba levantando la mano físicamente, Emma y Sergio.
Ahí. Ahora sí, prenda, por favor. Le Tal vez no ha escuchamos. podido. Micro. A ver. ¿Escuchan? Ok. Ahora sí. Bueno, sí. Se ha hablado mucho del querigma. O sea, este término ha tenido mucho auge, inclusive con el nuevo directorio, y es para nosotros de vital importancia. Vamos a hacer la pregunta directamente. No sé si exista o tengan ustedes un método o un procedimiento para llevarlo a cabo. Les comentamos esto porque nosotros aquí en Toluca teníamos un sacerdote que llevaba misiones y llevábamos nosotros el querigma a diferentes partes de la República, aquí en México. Estaba muy estructurado, era un encuentro querigmático, un retiro que duraba 2 días o 3 días, en el cual se veían 14 temas. Estaba muy estructurado. Desgraciadamente nuestro sacerdote falleció y con él se quedó todo. Al nuevo sacerdote pues ya no le dio el mismo seguimiento. Pregunto, esta es mi preocupación porque en algunas reuniones que hemos tenido en cursos también a nivel internacional, hemos comentado esto y al parecer creo que nadie tiene un método, una estructura, cómo debe darse, puesto que es muy importante. O sea, nosotros pensamos que primero tenemos que caminar, aprender a caminar y después hacerlo. Primero se nace y después se crece, se nace con el querigma, porque es el encuentro con Jesucristo vivo. De ahí viene todo. Nosotros, todavía con el visto bueno de nuestro párroco, damos el querigma antes que otra cosa, como inicio de todo, y nos ha dado buenos resultados. Damos pláticas presacramentales, pero siempre, aunque sea cortito, con 1, 2 o 3 temas máximo, la gente termina muy motivada. Entonces, esa es la pregunta. Creo que sería bueno retomar esto y que se hiciera una estructura, un método, un procedimiento para llevarse a cabo. No sé si ya lo exista. Ese es mi comentario. Gracias, hermano Balbino. Gracias. Bien. La primera pregunta que había sobre si en los materiales presacramentales se podían hacer temas misioneros. Miren, volvemos al mismo tema, y es que estamos acostumbrados a pensar la catequesis solo en temas. Y no, la catequesis no solamente es temas. La catequesis es temas más experiencias. Y las experiencias no se escriben en un tema que se da. Por eso pienso yo que cuando hablamos en la catequesis presacramental, ofrezcamos experiencias misioneras. Y experiencia misionera puede ser una experiencia de servicio, una experiencia de una práctica dentro de la misma parroquia. Si el tema de misión está devaluado o no, recordemos que la palabra misión hace referencia a un envío, a un encargo que uno recibe. Si yo he recibido la gracia de Dios de considerarme amigo de Él, yo lo voy a, y con esa amistad yo estoy creciendo, yo lo voy a ofrecer a los demás. En el momento en el que yo no tomo la conciencia de que soy amigo de Dios, que tengo esa gracia, por tanto ahí se acabó la misión, porque simplemente es recibir sacramentos para mí, pero no pienso en los demás. Y yo creo que una catequesis misionera debe partir del hecho de que yo me he encontrado con Jesús y no me puedo callar. Ahora en la pandemia, pongo un caso. En Guatemala las vacunas son escasas. Y cuando una persona recibe una vacuna o recibe la noticia de que se puede vacunar, como es algo que le interesa y es buena noticia, él inmediatamente se lo cuenta a su familia, a sus vecinos. Y mira, van a poner vacunas en tal lugar y toda la gente va allá. Esa es una buena noticia. Ahí hay una misión. ¿Por qué no puede ser lo mismo con el Evangelio? Frente a lo que nos dice ahora nuestro amigo aquí, Sergio, no hay un método infalible que funcione para todo el mundo. De hecho, el directorio da orientaciones generales, pero no aterriza, porque no es lo mismo dar catequesis en Bolivia que en México, o dar catequesis en la ciudad que en el campo. Sin embargo, el directorio nos da algunas claves
que debemos implementar en experiencias. Escucha, pero primero salir de donde estamos, estar con otros, escucharlos, dialogar, acoger incondicionalmente y con estas cosas detectar necesidades. ¿Qué es lo que la persona necesita? Porque entonces solo a partir de que los hemos escuchado, de que no vamos con nuestro mensaje, sino que escuchamos lo que ellos necesitan, es que entonces podemos descubrir desde nuestra experiencia de encuentro con Dios qué es lo que mejor le puede venir a esta persona. No se trata de temas. Muchas veces pensamos que son pláticas y no son pláticas. Hasta ahora sí han sido pláticas y funcionaban en un contexto de conservación, de cristiandad. Pero hoy en el nuevo paradigma, las pláticas y los temas los tenemos en internet. No es necesario el encuentro personal. Y podemos decir, la catequesis misionera pone por encima de todos estos temas y pláticas, pone encima el encuentro personal con cada uno. Yo creo que en ese sentido no va a encontrar, hay diferentes cursos, hay diferentes temáticas, pero no funcionan si no se parte de la escucha atenta del otro. Y eso implica dedicar muchos días, muchas semanas y muchos meses. Muy bien. Continuamos con las preguntas, por favor. ¿Cómo motivar a los sacerdotes a que sean los primeros animadores para hacer la catequesis misionera? ¿Cómo formar e interpelar a los padres y padrinos de los catequizados para ser misioneros catequistas? ¿Podría explicar con ejemplos la catequesis mistagógica? ¿Cómo aprender a ser competente, fraterno, solidario en estos momentos difíciles de pandemia? Y aprendemos haciendo, no podemos caer en estas equivocaciones sin previo acompañamiento. Bien. Alguien también levantó la manito. Soramalia, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Yo quiero decirles, no solo a Sergio, sino a los todos, que quizá una de las cosas que nos han detenido es que desgraciadamente pensamos que el querigma o el retiro querigmático es la puerta para, y desgraciadamente se nos olvida que toda la catequesis tiene que tener el talante querigmático, toda. Tenemos que hacer una catequesis querigmática y un querigma catequístico, nos decía Merlos, ¿no? Porque si nosotros en un fin de semana queremos pensar que ya se encontró con Cristo la persona que vino, desgraciadamente nos engañamos, ¿sí? Podemos tener un bonito convivio, muy motivados por el Espíritu Santo, pero no es eso el querigma. El querigma es esa vivencia con Cristo que va a ser fruto de un proceso, ¿sí? El proceso querigmático nos involucra a todos y para toda la vida, como dice el cantante, ¿sí? No un fin de semana, no un retiro, ni siquiera un año, sino todo el tiempo que estamos caminando en la fe con nuestra comunidad, la tenemos que llevar al gozo del encuentro con el Señor. Muchas gracias. Gracias a ti, Sor Amalia. Yo creo que el aprender haciendo quiere evidenciar este tema de no tenemos el camino hecho. Dios nos precede, el Espíritu Santo nos precede y nos ayuda a ir descubriendo formas nuevas en fidelidad a las personas. Y ese aprender haciendo, aprender a hacer grupo, aprender a leer la palabra de Dios, habrá momentos en los que nos equivoquemos, lógicamente somos humanos, pero es solamente desde ese involucrarnos y en ese caer y levantarse es que podremos ir haciendo experiencia y podremos ir aprendiendo. Lo que Sor Amalia decía, no podemos basar nuestra pastoral y nuestra catequesis en eventos. El evento se prepara muy bonito, pero es de un día, 2 días, 3 días. No podemos hacer una pastoral o una catequesis de eventos y tenemos que ir a una catequesis de procesos. Y los procesos se dan en el tiempo y en el espacio.
trascienden el evento y el tiempo y el espacio. No es que empiezan en marzo y terminan en diciembre. No es que sea de 1 año o 2 años. El proceso implica que tú en la vida cotidiana, en las sesiones o en los encuentros, en las experiencias que vas teniendo, vas creciendo, pero vas también retrocediendo. Eso implica un proceso, algo que no está, que no se ve, que no se contempla la fecha de finalización. La pandemia nos permite también la dimensión social. Hay personas que, por ejemplo, no pueden salir de sus casas y posiblemente hay otras personas que sí pueden salir y pueden hacer servicios para estas personas, para estos ancianos, para aquellos que se encuentran en situaciones más difíciles. Hacer el supermercado, comprar medicinas, ir a traer o llevar comida, llamar a una persona por teléfono, llamarlo por el celular, tener una sesión de WhatsApp, acompañar a aquel que está solo. Todas estas cosas virtuales o reales nos ayudan a ejercer este sentido de servicio, que es propio también de la dimensión misionera de la catequesis. Yo creo que también ahí estamos llamados a poder ofrecer nuestro granito de arena, ¿no? En la medida de las posibilidades. Puede ser que no podamos ir todos, pero podemos tener algunos delegados. Puede ser que no puedo salir de mi casa, pero sí puedo reservar algo que tengo para ofrecerlo a otros. Muy bien, muchas Bien. gracias. Tenemos 3 preguntitos más, si es posible. Ya. ¿Cómo se puede fortalecer en la familia si en algunos de los casos los padres no ayudan a sus hijos a ser misioneros? ¿Cómo motivamos a las familias disfuncionales donde solo está la mamá o el papá, cuando al tratarse de una catequesis familiar siempre se toca la familia tradicional, mamá y papá e hijos? ¿Se podría planificar una catequesis con etapas para hacer un camino de una catequesis bíblica a una misionera? Primero, ¿cómo los padres pueden fomentar la misión? Yo creo que ante todo, ayudando a sus hijos a tener pequeños gestos de servicio, pequeños momentos de oración dentro de casa y fuera de ella. Y si los padres no se sienten capaces, ahí viene la función de los catequistas que ayudan a los papás a establecer una rutina, cosas que pueden ayudar. Ellos les pueden dar sugerencias, tener, por ejemplo, una imagen religiosa en casa, tener el hábito de poder rezar antes de dormirse, pedir la bendición los hijos a los padres. Esas son formas en las cuales podemos recuperar esa dimensión misionera. La catequesis, lastimosamente, siempre se ha pensado en una situación de cristiandad donde existe papá, mamá e hijos. Pero actualmente tenemos que tener una apertura a las nuevas formas de convivencia que se dan en el hogar, que puede ser donde solo haya una mamá, donde solo haya el papá, donde ni siquiera estén mamá y papá, están los hijos. Tenemos que ofrecer y presentar el amor como la base, independientemente de si no está papá, si no está mamá, si no están ambos, si está la abuela. El amor de unos con otros, la capacidad de escucha, la capacidad de poder pasar el tiempo, el no juzgar. No sabemos qué situación vive cada familia y por qué están como están. Y saber que no hay familias perfectas, sino que hay familias que van caminando y van haciendo procesos. Finalmente, una catequesis bíblica puede convertirse en una catequesis misionera en la medida que ofrece experiencias desde las cuales hace vida el mensaje evangélico o el mensaje bíblico. La atención al huérfano, la atención a la viuda, la atención al migrante que aparece en la Biblia, los gestos de amor y de servicio que tenía Jesús en el Evangelio, cómo eso, desde lo teórico que presenta la Biblia, lo podemos llevar a cabo dentro de una experiencia concreta o de experiencias concretas fuera del ámbito de la catequesis en un salón. Son formas concretas en las que podemos hacer esa catequesis bíblica en una catequesis misionera. Muchas gracias, hermano. Ya estamos en la recta final. Yo tenía una preguntita. Bien. Estamos hablando de esta catequesis de talante misionera, ¿no? Y cómo la misión es constante, transversal, que lo podemos decir así, ¿no? Mi pregunta es, dentro de esta transversal de la misión, ¿estamos hablando de un nuevo proceso evangelizador?
Yo creo que en algún porque momento tenemos como paso, ¿no? Juan Pablo II hablaba de una nueva evangelización. Sin embargo, Francisco, en Evangelii Gaudium y luego en el directorio, habla de la evangelización, pero desde ese talante misionero. Hasta ahora hemos tenido un proceso de evangelización que se ha centrado en una transmisión doctrinal, en una, podemos decir, en un criterio moral y en un criterio litúrgico. Hoy estamos llamados a una catequesis que, sin dejar estos aspectos que son fundamentales en nuestra fe, que fundamentan la respuesta que damos a Dios, debemos recuperar aquellos elementos que han estado, podemos decir, olvidados. La dimensión comunitaria, la dimensión de discernimiento, la dimensión de servicio. Y estos son aspectos que siempre deberían haber estado o que siempre han estado, pero hemos dado tanto predominio a la dimensión doctrinal, a una catequesis muy escolar, de tinte escolar, que tenemos que recuperar estos aspectos. Es como el péndulo. El péndulo en un momento se mueve hacia el lado doctrinal, pero en este momento estamos viendo que lo doctrinal está teniendo, podemos decir, no logramos transmitir la fe desde la doctrina. Tenemos que entonces equilibrar esa fuerza hacia la dimensión personal, hacia la dimensión afectiva, hacia la dimensión relacional, que es lo que en este momento pues es el proyecto del Papa Francisco, el proyecto de iglesia, ¿no? Por eso fue que fue elegido en el cónclave. Necesitábamos un cambio y el Papa pues nos está animando a hacer una iglesia en salida. Eso es parte podemos decir, del cambio evangelizador. No una iglesia que evangeliza de puertas adentro, de vengan y aquí les doy, vengan y vean, sino aquel de vayan y anuncien. Es decir, salgan de su zona de confort, vayan hacia los demás. Bien, ya en la recta final, hermano, nos animamos una pregunta más de Roberta. Gracias. Escuchamos, Roberta. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en México. Sí, aunque ya entré un poquito tarde, tuve un poquito de dificultad también, pero yo creo que en estos tiempos es muy importante, ¿no? El ir implementando el espíritu misionero en los niños desde la catequesis. Digo porque es donde precisamente uno como niño empieza como que a absorber nuestro ser de bautizados. Y desde ahí nosotros entonces vamos a responder a la llamada de Dios, sea la vocación que sea, el estado de vida a la que Dios nos invite, ¿no? Pero yo creo que es importante implementarlo desde pequeña edad, porque entonces uno ya no se desliga tan fácilmente del compromiso bautismal, mucho menos de la iglesia. A veces uno puede ir viendo cómo los niños, cuando se van formando en el espíritu misionero, salen de la catequesis, pero no salen porque ya se hicieron el sacramento, sino que se insertan al servicio del altar como monaguillos, que al coro, que a diferentes tipos de pastoral o dimensión que tenemos dentro de la iglesia. Entonces, creo que es aquí donde debemos ir formando o fortaleciendo o buscando la sinodalidad en nuestros trabajos pastorales, ¿no? Porque a veces catequesis está por un lado, misión por otro, educación por otro, y entonces como que al trabajar o al prestar el servicio pastoral de esa manera tan desintegrado, pues es lógico que no podemos entonces consolidar una iglesia con espíritu misionero. Entonces, yo creo que aquí nosotros en este curso que estamos todos recibiendo como laicos, como catequistas, como religiosas, yo creo que todos debemos de buscar el sueño, a cumplir el sueño del Papa Francisco en la actualidad, ¿no? Ser verdaderamente una iglesia en salida. Y eso es lo que va a dar una identidad propia a nuestra iglesia. Yo creo que si seguimos el ejemplo de Jesús, el misionero del Padre, entonces podemos decir que somos sus discípulos. De lo contrario, creo que hay una gran contradicción entre lo que yo digo y lo que yo hago. Entonces creo que sí urge buscar la sinodalidad entre nosotros, empezando ya desde los que estamos aquí. Me gusta la dinámica que han puesto, el de ir subiendo lo que nosotros tengamos en nuestro país, en nuestra diócesis, sobre la catequesis, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para ir entre todos compartiendo lo que tenemos y al mismo tiempo pues enriqueciéndonos.
Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberta. Empezar con los pequeños, es cierto. Temas, pero también experiencias de servicio, experiencias de salir para ayudar a los demás. Esos dos aspectos, ¿no? A Marcial le he pasado también algunos documentos sobre esta catequesis misionera, que también los pueden en la plataforma, pues los podrán compartir para ir también profundizando sobre esta dimensión misionera de la catequesis. Gracias. Muchas gracias, hermano. Y sí, los materiales están en aula virtual. Y este es el propósito, ¿no? Una base de datos donde tengamos todos los elementos, libros, dinámicas, y que vamos a ir recopilando en estas jornadas y al final les vamos a poder compartir. Imagínense, por eso yo decía, si todos subimos un material muy bueno, nos va a ayudar a todos, ¿no? Martín Camposano creo que quería hacer una pregunta y no ha podido activar. Martín. Mirín Camponovo. Ramiro, te escuchamos. Buenas tardes a todos, buenas noches. Ramiro de Santa Cruz, Bolivia. Hermano Balbino, o padre Balbino, todavía me queda la duda. Hermano, sí. En la parroquia María Auxiliadora el problema es al revés. El sacerdote, el padre Luis, quiere implementar todo esto y la reticencia está de parte de los catequistas. El problema nuestro, de los catequistas, es que hay catequistas que tienen la línea de la renovación carismática. Hay otros conservadurismo, pero a ultranza con el catecismo. Yo estoy en los que están a ultranza con la Biblia. Y hay catequistas neocatecumenales, ¿sí? Que ya solamente, hasta quieren ir a dar la catequesis a las casas, que no vengan a la parroquia. Al horario que pueda, él va a ir, ¿no es cierto? Mi pregunta, mi duda es, ¿hay algún equilibrio en todo este equipo o vamos a tener que dividir? Bueno, si divides, divide y vencerás, dicen algunos, ¿no? Estamos llamados al diálogo. Como decía Roberta hace un momento, la sinodalidad consiste en eso, en tratar de salir de nuestra zona de confort, de donde yo me siento cómodo, para poder escuchar al otro y buscar el mejor camino en el que todos podamos contribuir. No indico con esto que tengamos que negar que somos catequistas conservaduristas o somos neocatecumenales o somos carismáticos, no. ¿Cómo puedo ofrecer esta riqueza en diálogo con los otros? Y es ahí donde tratamos de sumar. La idea es sumar. Lo mismo el párroco con sus catequistas. Puede ser que encuentre resistencia, pero tenemos que crear espacios de diálogo. Siempre somos renuentes al diálogo, pero ahí empieza. En la medida que conozco y comprendo lo que hacen los demás, soy capaz de salir de lo que yo espero para tratar de encontrarme con los demás. Y ese es un aprendizaje que todos debemos hacer. De lo contrario, lo que vamos a hacer es que no tenemos una parroquia. Tenemos una agencia de servicios. Y eso no ayuda, porque lo primero que nos pide el Señor es que todos seamos uno. Y si no logramos eso, esa es nuestra primera catequesis. La capacidad que tengo, no de dar temas doctrinales, sino la capacidad de escuchar y de transparentar al Dios que me acoge incondicionalmente, que sale a mi encuentro. Bien, estamos en la recta final. Vamos a invitar a Carlos Ibáñez que nos dé algunas ideas bases a partir de la jornada que hemos tenido. Gracias, Marcial. Buenas tardes, buenas noches. De lo que hemos podido rescatar, ¿no? Y lo que se ha podido rescatar de la interesante charla que hemos tenido, ¿no? Y yo creo que van a haber muchas ideas. Las que hemos podido rescatar son ¿no? Nos hemos olvidado del lenguaje. Es el lenguaje que toca el corazón. 2, tenemos que evangelizar, pero desde la familia, ¿no? Un tercer punto que también pudiésemos ver, ¿no? Como idea, es tener una catequesis misionera, pero que cambie estructuras, ¿no? Tenemos también una necesidad de una formación de catequistas misioneros,
¿no? Muchos estamos en otra línea, entonces conocer y prepararnos y formarnos para tener este tipo de catequesis en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, es algo que nos interpela y que nos desafía, ¿no? Para poder tener verdaderamente una catequesis misionera. Gracias, Marcial. Gracias, Carlos, y estamos en sala 173 y a nombre de ellos, hermano Balbino, le agradecemos por esta jornada, ha sido muy enriquecedor, ha despertado estas ganas en la misión de cambiar y de ser verdaderamente una catequesis de talante misionera. Nos comprometemos por lo menos en rezar por usted, por su ministerio, y que siga en este camino de guía y acompañamiento en la catequesis. Muchas gracias, hermano Balbino. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, ya vamos a ir finalizando y vamos a hacer la invitación para el próximo jueves. Está Johnny para que nos haga la invitación. Así es. Nuevamente agradecemos al querido hermano Balbino Juárez, que hoy nos acompañó en la tercera jornada. Ahora prestos para ya también iniciar este próximo jueves 17 de junio, la cuarta jornada, con este gran tema, evangelización, solo informar. ¿Quién estará con nosotros este jueves 17 de junio? El presbítero Ariel Veramendi. Este jueves a las 4 de la tarde, hora boliviana. Gracias, queridos hermanos, hermanas catequistas, a los hermanos religiosos, algunos sacerdotes que nos acompañaron desde Venezuela, Centroamérica y Sudamérica y de nuestra querida Bolivia. Adelante, hermano Marcial, ¿algo más que agregar? Solamente recordarles que el jueves es a las 4 de la tarde. Y media hora antes ya estamos conectados para algunas dinámicas, ¿no? Y lo último, esos trabajos que están haciendo en grupos, sus aportes, súbanlo al aula virtual, que se concentre ahí y ahí generemos este diálogo. Algunos ya han escrito algunas preguntas para el hermano Balbino para antes del encuentro. Ya ha sido muy eficaz la respuesta del hermano Balbino, ya está en la plataforma las respuestas a estas preguntas, ¿no? Y sería bueno que también revisemos estos aportes, ayuda demasiado en este camino que nos importa, ¿no? De la formación en la fe para estos interlocutores. Sería el futuro de la iglesia, ¿no? Que estamos guiando, formándoles. Y un poquito para introducir para el jueves. Pasamos en WhatsApp información, pasamos la misa. ¿Eso será evangelizar? Entonces la pregunta ya está planteada. Nos vemos el día jueves a las 4. Buen descanso, un saludo y cuídense. Les necesitamos, catequistas, les necesitamos. Buenas noches y buenas tardes a muchos. Buenas noches, Dios nos bendice. Bajo el manto protector está nuestra Madre, la Virgen María. Chao, chao. Cristo nos necesita, te necesita. Nos vemos. No hay tarea, ¿verdad? No hay tarea, ¿verdad? Sí, que sea. Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra.